Me voy a presentar. Soy Liliana Manacero y estoy en Bécar, zona norte del Gran Buenos Aires, partido de San Isidro. Eh, Toda mi vida viví por acá. Y voy a empezar con los agradecimientos porque después cuando tardamos más de una hora en leer, nos queremos ir todas a hacer nuestras cosas. Tengo que agradecerle a mi nieto Julián, que estoy en su espacio, que me prestó toda su tecnología. Miren cómo me debe querer, que estoy usando todos sus tesoros. Así que, bueno, mi agradecimiento para él. Eh, Vamos a hacer un poquito, un pequeñísimo, nada más resumen de dónde dejamos ayer. Ayer dejamos a Fergus con Monsieur Duchamp, que es un viejo conocido nuestro. Eh, es el hermanastro de nuestro querido Lord John y más que eso, ¿no? Algunas cositas más. Eh, y bueno, no muy recomendable este señor, así que y, les cuento que puse el traductor de Google para tratar de pronunciar lo mejor posible el francés. Cada vez que está Fergus como protagonista, siempre hay algunas cositas en francés, dificilísimo. Así que si hay alguna de las que me está viendo que sabe francés, lo lamento, hice lo que pude. Así que, bueno, nada más que eso. Así que, bueno, estamos con este documento que le enseñan a Fergus, diciendo que es hijo del matrimonio del conde de Saint Germain, otro viejo conocido, y esta señorita Amélie. Eh, bueno, y ahí terminan de mostrarle este documento a Fergus, como para que sepa que no es un bastardo y que parece que tiene mucha herencia y mucho para heredar. Así que, bueno, yo no estoy viendo los comentarios, solamente tengo los saludos de Zoom y de Dori. No sé si hay más comentarios, si hay más gente, son y 6. Así que empezamos, chicas. Espero cualquier cosita, que salgan más comentarios. Bueno, empezamos. Fergus examinó el documento frunciendo el ceño y luego le lanzó una rápida mirada de reojo a Roger, quien emitió un pequeño sonido desde la garganta, dando a entender su disposición a imitar cualquiera que fuera la actitud que Fergus eligiera adoptar, pero por lo demás permaneció inmóvil. Se arrepentía de haber rechazado el negus con hielo. La licorera y las copas estaban cubiertas de una película de condensación y unas gotitas de agua empezaban a deslizarse por el cristal curvo. Había sido un verdadero gusto beberlo en medio de ese baño de vapor. Tanto Beauchamp como el abogado tenían en las manos sendas copas de oporto azucarado frío y los ojos clavados en Fergus con una actitud expectante, y parecían listos para brindar por la revelación. Fergus se sentó recto y apoyó los pies en el suelo. Puede que sea un bastardo o puede que no, caballeros, pero desde luego que no soy un niño. A Roger le pareció una buena frase de despedida y también apoyó los pies en el suelo, pero Fergus no se incorporó. Se inclinó hacia adelante y en un gesto deliberado cogió una copa de negus que se colocó debajo de la nariz con la actitud de un rey obligado a inspeccionar un orinal. «Tenga», le dijo a Beauchamp, quien la observaba con la boca entreabierta. «Cambie su copa con la mía, s'il vous plaît». A pesar de la aparente cortesía, no era una petición, y Beauchamp, cuyas cejas habían llegado casi a la altura del nacimiento del cabello, obedeció. Fergus indicó en silencio que Roger también debería intercambiar su copa con el abogado, lo que se llevó a cabo mientras Roger se preguntaba, y no por primera vez, ¿qué demonios? Fergus se echó hacia atrás en la silla, se relajó y levantó la copa. «Por la honestidad, caballero, y por el honor entre ladrones». Beauchamp y el abogado intercambiaron una mirada de desconcierto, pero luego parpadearon y repitieron el brindis en un murmullo, levantando las copas alrededor de un par de centímetros.
Roger no se molestó en pronunciar las palabras del brindis, sino que le dio un sorbo al negus y lo encontró tan bueno como había supuesto. El líquido se deslizó agradablemente por su garganta reseca, frío y cálido al mismo tiempo. «Regard, miren», dijo Fergus, cuando las copas bajaron. En el aire flotaba el aroma del oporto rubí y de las especias utilizadas en el negus, y la atmósfera del bochornoso salón se había vuelto más agradable. «Puesto que están ustedes familiarizados con mis asuntos personales, caballeros, supongo que sabrán que Lord Brockturach me empleó un tiempo en París para que le consiguiera varios documentos útiles. Por tanto, he visto muchos similares a ese». Levantó la copa para señalar el contrato de matrimonio que estaba sobre la mesa y añadió un toque de desdén a su voz. «Milord Brockturach también producía documentos de esta clase, cada cierto tiempo, si la situación lo requería. He visto cómo se hace en diversas ocasiones, de modo que me permitirán que manifieste algunas dudas relativas a la veracité de este documento en particular». Roger, por un lado, admiraba la actuación de Fergus, mientras que al mismo tiempo notaba de una manera abstracta que Jamie Fraser jamás podía haber sido un falsificador. Era zurdo, pero lo habían obligado desde la infancia a escribir con la mano derecha, una mano que en la época a la que Fergus debía de estar refiriéndose había sido recientemente aplastada. Por otra parte, el propio Fergus sí era un falsificador consumado, pero Roger suponía que su amigo no querría que se supiera en la sociedad de Charlotte. Parecía que el abogado hubiera sido sometido a un proceso de taxidermia por alguien que lo odiaba, pero Villam escupió parte del negus y empezó a protestar. Fergus miró a Roger, quien, obediente, echó su abrigo hacia atrás para dejar el puñal al descubierto y apoyó la mano en la empuñadura, sin cambiar la expresión de su rostro. Villam se quedó paralizado. Fergus asintió en un gesto de aprobación. «Así es. De modo, caballeros, supongamos, por decir algo, que personas menos educadas que yo pudieran aceptar la validez de ese documento. ¿Qué pensaban proponerme si yo hubiera estado dispuesto a hacerlo? Es evidente que tenían algo en mente, algo que el heredero de Monsieur le Comte podría lograr para ustedes, ¿eh?» El rostro de Villam empezaba a recuperar el color, y el abogado perdió parte de su rigidez. Intercambiaron una mirada y tomaron una decisión. «De acuerdo». Percival Villam se sentó recto y acercó una servilleta de lino a sus labios manchados de oporto. «La situación es la siguiente». La situación, tal cual la explicó Villam, con algunas mínimas interrupciones del abogado, era que el Comte Saint-Germain, un hombre muy adinerado, había poseído, bueno, seguía poseyendo técnicamente, la mayoría de las acciones de un consorcio que invertía en tierras del Nuevo Mundo. El principal activo de ese consorcio era una gran extensión de terreno en la muy extensa área conocida como Territorio del Noroeste. Fergus logró poner la expresión de que sabía con exactitud de qué estaban hablando, y era muy probable que así fuera, pero a Roger apenas le sonaba. Se trataba de un montón de tierras en el extremo norte, que era una de las razones por las que se había librado la guerra franco-indígena, conflicto en el que los británicos habían ganado, de eso estaba bastante seguro. Al parecer, los franceses, o una parte de ellos a quienes Villam se refería como nuestros intereses, no estaban tan seguros. Y ahora que Francia había entrado de manera oficial en la guerra en una alianza con los americanos, los intereses de Villam tenían planeado dar los primeros pasos para asegurarse al menos de meter un pie en el territorio en cuestión. Estableciendo el derecho de propiedad del señor Fraser en esa zona, Roger no había dicho nada hasta ese momento, pero había quedado tan estupefacto que se vio obligado a hacerlo. El abogado le lanzó una mirada severa, pero Villam inclinó la cabeza en un gesto de dignidad. «Sí, pero es poco probable que la reivindicación de un solo individuo baste para frenar la rapacidad de los americanos.
Por tanto, nuestros intereses asistirán al señor Fraser en el asentamiento de colonos en sus tierras, colonos francoparlantes, quienes de esa manera sustentarían las reivindicaciones de los franceses una vez terminada la guerra, momento en el cual, concluyó Villán, nuestros intereses le comprarían sus tierras por una suma importante. Si los americanos ganan, repuso Fraser en un tono de escepticismo. En caso contrario, me temo que sus intereses se encontrarán en una posición precaria y yo también. Ganarán. El abogado no había pronunciado ni una palabra desde que los había saludado, y el sonido de su voz sobresaltó a Roger. Era grave y segura, a diferencia del ligero encanto de la de Villán. «Usted es un rebelde, ¿no, señor Fraser?», preguntó el abogado a Fergus, al tiempo que enarcaba una ceja. «Desde luego esa es la impresión que da su periódico. ¿No tiene fe en su propia causa?». «Supongo que habrá notado que las calles están llenas de soldados continentales, señor. ¿Debo poner a mi familia en peligro abogando por su confusión en letras de molde?». No esperó una respuesta a esa pregunta, sino que al instante se puso de pie. «Bonjour, monsieur», dijo, «me han dado mucho en qué pensar». Roger se sentía fuertemente inclinado a estar en otra parte, de modo que no puso objeciones a la decisión de Fergus de lanzarse de repente por un estrecho callejón entre dos casas, recorriendo a la carrera, cruzar una puerta al final, pasando por un patio trasero de lo que parecía ser un burdel, a juzgar por la ropa que colgaba floja en el aire húmedo. Pero sí se sorprendió un poco cuando Fergus, tras dirigirles unas palabras cordiales a dos criadas negras que estaban doblando sábanas, subió por la escalera trasera y entró en la casa sin llamar. «Señor Fergus», exclamó una joven antes de correr por el pasillo hacia él. La niña, por Dios, no podía tener más de 12 años, ¿verdad? Se lanzó con afecto a los brazos de Fergus, lo besó en la mejilla y luego giró la cabeza con coquetería hacia Roger. «Oh, ha traído un amigo». «Permítame que le presente a mi hermano, el reverendo mademoiselle». «Reverendo, mademoiselle Marigold». «Por supuesto que es una mademoiselle», repuso Roger, recuperándose a tiempo para hacerle una reverencia a la dama, quien recibió ese homenaje bajando con recato sus párpados sombreados. «A este sitio acuden bastantes reverendos, señor», le aseguró ella riendo con alegría. «No sea tímido. Recuerde que todas ya hemos visto uno». Empezó a decir él bastante aturdido. «Un clérigo, claro», afirmó ella con una sonrisa que le dibujó hoyuelos en sus mejillas. «Como mínimo». Estaba ataviada de una manera bastante discreta para un burdel, se corrigió mentalmente, lo que significaba que estaba por completo vestida, incluso hasta los pies, calzados con unas elegantes botas de cuero. No tuvo tiempo de considerar cuál podría haber sido su función en ese establecimiento. Su ropa era demasiado cara para una criada, antes de que Fergus la obligara a ponerse de pie con delicadeza, pero con firmeza. «¿El salón de la segunda planta está disponible, Shirley?». Roger tuvo un momento para advertir que la chica era negra, aunque de un pálido tono café, y con un pelo que parecía formado por elegantes volutas de caramelo de melaza. Además, era mayor de lo que había pensado antes. Es posible que estuviera acercándose a la veintena, y había un brillo de astucia detrás de sus gestos juguetones. «Si no lo necesitan más de una hora», respondió, «vendrá alguien a las 4». «Será suficiente», le aseguró Fergus. «Necesitamos un sitio donde sentarnos y poner en orden las ideas, aunque supongo que tomar una copa de vino será posible, ¿no?». Ella lo miró un momento y ladeó la cabeza hacia un costado como un ave, estimando si debajo de la hoja que acababa de caer podía esconderse un jugoso gusano, pero a continuación asintió con un gesto de naturalidad. «Se lo mandaré con Bárbara. Adieu, mon brave». «Adiós, mis valientes», ¿no?, la traducción. Dijo, y tras besarse la punta de los dedos, rozó con ellas la sorprendida mejilla de Roger, para luego marcharse correteando por el pasillo, que, como advirtió él, no era distinto del de la casa de la que acababan de salir, aunque las obras de arte que se exhibían eran bastante mejores.
Ven, murmuró Fergus tocándole el hombro. El salón de la segunda planta consistía en una habitación pequeña y acogedora, con cristales que daban a un diminuto balcón y largas cortinas de encaje que apenas se agitaron en el aire pesado cuando entraron. Soy hijo de la casa, por decirlo de alguna manera, explicó Fergus. Se sentó e hizo un breve movimiento de la mano en dirección a la puerta. No te lo he preguntado, musitó Roger. Fergus rió. Tampoco hace falta que me preguntes si Marshall sabe de la existencia de este sitio, le aseguró. No diré que no tengo secretos con mi esposa. Creo que cada hombre debe de necesitar al menos algunos, pero este no es uno de ellos. Los latidos del corazón de Roger empezaban a recuperar el ritmo más lento y sacó un pañuelo relativamente sin manchas para limpiarse la cara. Se dio cuenta de que evitaba tocar la minúscula franja que habían rozado los dedos de la señorita Marigold y se la frotó un poco antes de guardar el pañuelo. Los hombres a los que acabamos de dejar, afirmó Fergus, pasándose su pañuelo también por la cara, los he reconocido. ¿Sí? El petimetre, el tal Percival Beecham, aunque creo que usaba otro nombre, o tal vez más de uno, se me ha acercado más de una vez con la misma cantinela que yo era hijo de un hombre de alta alcurnia, que tenía títulos de terrenos. Hizo una mueca de desdén muy francesa, y Roger, a quien ya le había divertido la forma en que el otro había pronunciado la palabra cantinela, hizo un gesto similar para no reírse. Ahora bien, prosiguió Fergus, encorvándose hacia él y bajando la voz. En esa época él trabajaba para el Comté de Lafayette, como una especie de edecán. No le hice caso, ya me lo había cruzado antes y también me había negado a hablar con él. Y él llegó a amenazarme. Jean, añadió con desprecio. ¿Jean? Preguntó Roger, cuidando la pronunciación. ¿Crees que es un perro hembra? Fergus pareció sorprendido. Bueno, hay otras palabras, repuso, y frunció el ceño como si estuviera tratando de recordar unas cuantas. Pero seguramente lo habrás notado. Eh, una oleada de calor que no tenía nada que ver con el ambiente ascendió a las orejas de Roger. En realidad no, pensaba que era un francés pomposo, ¿sabes? Fergus se echó a reír a carcajadas. Roger tosió. De modo que dices que este Percival, use el nombre que use, es lo que la gente de Escocia llamaría un Nancy Boy, un mariquita. ¿Crees que eso tiene alguna relación con la situación actual? Fergus seguía lleno de alborozo, pero negó con la cabeza. Uy, pero solo porque un hombre de esas inclinaciones, cuando se conocen, y claramente en este caso se conocen, no es de fiar, porque está siempre sometido a la amenaza de la exposición pública. Tienes que fijarte en el hombre que lo controla. Roger sintió una punzada de intranquilidad. Bueno, para ser sincero, se había sentido intranquilo desde que entraron en la casa de la calle Hassel. ¿Y quién supones que será? Fergus lo miró sorprendido y luego sacudió la cabeza con una breve mirada de reprobación. Te diré una cosa, mon frère. Es mi hermano, quiere decir mon frère. Necesitas mucha más experiencia en el terreno del pecado si esperas ser un buen sacerdote. ¿Sugieres que mande llamar a la señorita Marigold y le pida que me dé algunas lecciones? Bueno, no, intervino Fergus riendo ligeramente. ¿Tu esposa? Pero no es eso lo que quería decir. Solo que tu propia bondad, que es innegable, dijo sonriéndole con una calidez en los ojos que conmovió mucho a Roger, es una cosa, pero para ayudar a los miembros de tu rebaño que carezcan de bondad, tienes que entender algo del mal y por tanto de la lucha que los aflige. No diría que te equivocas, repuso Roger con cautela, pero conozco a más de un clérigo que se ha metido en serios problemas procurándose esa clase de educación. Fergus levantó un hombro y rió. Puedes aprender mucho de las putas, Manfred, pero estoy de acuerdo con que tal vez no deberías llevar a cabo ese tipo de averiguaciones por tu cuenta. De todas maneras, añadió con una actitud más sobria, no era eso a lo que me refería con el mal. No, pero has dicho que ya habías tenido otros encuentros con el tal Percival. No me ha dado la impresión de que sea un... No lo es una puta. Probablemente lo ha sido toda su vida. Al ver la expresión de Roger no sonrió.
pero sí levantó la comisura de los labios. ¿Cómo es eso que dicen hace falta hacerlo para reconocerlo? Roger sintió una repentina contracción de los músculos del estómago, como si hubiera recibido un golpe ligero. Sabía que Fergus había sido un niño prostituido en París antes de encontrar a Jamie Fraser, quien lo había empleado como carterista, pero lo había olvidado. Monsieur Bicham es demasiado viejo para vender el culo, por supuesto, pero sí está dispuesto a venderse. Por necesidad, añadió en tono desapasionado. Una persona que ha vivido de esa forma durante mucho tiempo deja de creer que tiene algún valor más allá del que alguien le pague. Roger se quedó en silencio, pensando no tanto en el reciente Percival Wainwright, sino en Fergus, y en Jay, y en Fanny Pocock. Pero cuando te refieres al mal, empezó a decir despacio. Solo había 2 hombres en esa habitación, se inclinó a contestar Fergus. Quiero decir, además de nosotros. Dios, trató de pensar. Trató de pensar qué de lo que el hombre alto había dicho o hecho podía haberle proporcionado la seguridad a Fergus. Sí, era una convicción. Se hacía patente en la cara de Fergus. Ese hombre representaba el mal. Ni siquiera recuerdo su aspecto. En mi experiencia es poco frecuente que el diablo entre y se presente por su nombre, respondió este secamente. Lo único que te digo es que cuando veo el mal, lo reconozco, y lo he visto en ese hombre. Se incorporó, se acercó a la ventana y corrió la cortina de borlas para mirar hacia afuera. Sacó un gran pañuelo negro del bolsillo y se limpió la cara con él. Para que no se vean las manchas de tinta, comentó con brevedad cuando se dio cuenta de que Roger lo había notado. ¿Y qué planeas hacer respecto a esto, si es que piensas hacer algo? Fergus expiró con fuerza por su gran nariz francesa. Tú me dices que la ciudad caerá en manos de los británicos en breve. Estos cretinos me ofrecen unas quimeras ridículas, pero levantó el gancho con gesto admonitorio para impedir que Roger lo interrumpiese. Tienen dinero y hablan en serio. Lo único es que no sé cuáles son sus verdaderas intenciones. Y el ángel de la guarda que tengo en el hombro piensa que no me conviene averiguarlo. Tu ángel de la guarda es un hombre sabio. Chicas, yo espero que me estén escuchando bien, porque, como les vuelvo a decir, no veo comentarios acá. Así que, bueno, sigo. Fergus asintió y se quedó inmóvil mirando cómo el río a lo lejos proseguía su oscuro camino. Después de un instante miró a Roger. Brianna le contó a Marcely que Lord John Grey le había prometido escolta militar para acompañarlo hasta Savannah. Sí, pero no nos hace falta. Nadie va a meterse con una carreta llena de niños y chucrut. Aún así, Fergus se puso de pie y se quitó el abrigo, apartándose del pecho el empapado lino de la camisa. ¿Puedes pedirle a tu esposa que le envíe un mensaje a Lord John de inmediato, por favor? Que le pida que le mande la escolta lo antes posible. Nosotros os acompañaremos. Creo que la imprenta podría llamar la atención. Bueno, seguimos con el capítulo 75. No hay humo sin fuego. Bueno, acá veo los comentarios en el celu y sí, se está escuchando bien, así que sigamos, me quedo más tranquila. Brianna se despertó de repente con la desorientación propia de cuando uno ha dormido en un lugar extraño y no recuerda de inmediato dónde está. Había soñado ¿con qué? El corazón le latía con rapidez, como si en cualquier momento fuera... ¡Maldición! Sintió un revoloteo de alas en el pecho, como si tuviera una bandada de murciélagos agitados atrapados bajo sus enaguas. Se sentó maldiciendo entre dientes y se golpeó el pecho con fuerza, con la esperanza de que sus latidos retomaran su ritmo habitual. A veces funcionaba, pero esta vez no.
Bajó los pies de la cama, los plantó sobre las frías y húmedas tablas del suelo, respiró profundamente, tosió y exhaló ahogando un grito. «¡Roger!», susurró lo más fuerte que pudo, tratando de no despertar a los niños y asustarlos, y les sacudió el brazo. «¡Roger, levántate! ¡Huele a humo!». Ya recordaba dónde se encontraban. Estaban durmiendo en el altillo y como sus ojos ya no estaban enturbiados por el sueño, podía ver el humo que olía, unas volutas blancas que se deslizaban por el borde del altillo como fantasmas, moviéndose en silencio pero a una velocidad terrorífica. «¡Jesús!». Roger ya se había levantado y estaba desnudo y despeinado. Brianna lo vio bajo el mortecino y brumoso resplandor que se colaba por los intersticios de la pared. «Por todos los diablos, baja y despierta a todo el mundo. Yo cogeré a los niños», dijo moviéndose mientras hablaba, levantando una camisa de encima de una pila de Biblias baratas. Un alarido de puro terror surgió desde abajo y atravesó el aire, seguido de un instantáneo silencio de estupefacción y a continuación de muchos gritos en francés, inglés y gaélico, además de los penetrantes chillidos de los bebés. «Ya están despiertos», repuso ella, y empujando a Roger para que se apartara del camino, corrió a coger a Mandy, que estaba sentada en su nido de edredones, con los ojos entrecerrados y un poco enfadada. «Haces mucho ruido», le dijo a su madre en tono de acusación. «Me has despertado». Brianna reprimió el impulso de contestar: «Ya dormirás cuando estés muerta», y en cambio levantó a Esmeralda y se la puso a Mandy en los brazos. Oía a Roger detrás de ella intentando despertar a Jamie, que estaba muerto para el mundo y pensaba seguir así. «Vamos», le instó a Mandy, que estaba limpiándose con toda parsimonia una pelucilla de su propia enagua. «Puedes hacer eso más tarde, agárrate a mí». Mientras Mandy gemía y se aferraba a su cuello como un gibón malhumorado con Esmeralda convertida en un bulto sólido encajado entre ambas, Brianna bajó hacia atrás por la escalera haciéndose con una sola mano y curvando los dedos de los pies descalzos para sujetarse a los gastados travesaños. El olor a humo era más fuerte, pero no asfixiante al menos todavía. Unas volutas pasaron junto a ella y ascendieron al techo, donde se torcieron en espiral y formaron nubecillas debajo de las vigas cuando ella levantó la mirada. «¡Salid, salid!», aullaba alguien más fuerte que el resto, y cuando Brianna llegó al final de la escalera y se volvió, vio a Germain enloquecido de temor y furioso por la misma razón, arrastrando del pelo a una de sus hermanas, quienes no dejaban de gritar hacia la puerta al mismo tiempo que pateaba a la otra, que gateaba en el suelo evidentemente buscando algo. «Vete, Jadith», gritó él. «Muévete, Salop, muévete». Salop quiere decir puta. «Germain». Marsalie, con el rostro totalmente pálido, estaba cargando a los dos bebés en brazos y tenía un bolso de cuero apretado entre ellas. Germain la oyó y se dio la vuelta, con una cara que parecía 10 años mayor y que estaba hundida en una expresión de terror y determinación. La frase en francés: «No permitiré que vuelva a suceder», le aseguró a Marsalie, y empujó a Felicité con fuerza hacia la puerta. Luego se inclinó, arrancó a Johnny del suelo y lo obligó a salir mientras ella chillaba y se retorcía. Se oyó un crujido fuerte y repentino, y luego un golpe sordo. Brianna se volvió y vio que Roger y Jem habían caído al suelo con la escalera torcida a un lado y un travesaño suelto que había cedido por el peso de los dos. «¡Levántate, papá! ¡Mamá, mamá!». Jem corrió y se agarró a ella. Brianna lo cogió con un brazo y lo estrechó con fuerza. Luego lo soltó y lo empujó hacia la puerta, que de repente se abrió. El húmedo aire nocturno entró en la habitación con un zumbido, portando una frescura muy apreciada, así como un peligro instantáneo, como advirtió Brie cuando vio que el humo se retorcía y subía frenéticamente al entrar en contacto con el aire frío. Roger estaba agachado con una rodilla doblada al pie de la escalera tratando de incorporarse. «Saca a Mandy», le ordenó Brianna a Jem, quien estaba en medio de la sala y parecía aturdido. «¡Ahora!». Le encajó a Mandy y a Esmeralda en los brazos, corrió hacia Roger, lo agarró del brazo, puso el hombro debajo
Consiguió hacer que se incorporara de alguna manera y luego se arrastraron y se tambalearon como en una carrera de 3 piernas, chocando contra encimeras y derribando mesas, libros y papeles. Dios mío, todo este lugar arderá como una antorcha. Y luego estaban afuera, en la calle, tosiendo, llorando, tocándose y contando las cabezas una y otra vez. ¿Dónde está Fergus?, preguntó Roger con voz ronca. Roger encontró a Fergus un poco más tarde, en la parte trasera de la imprenta, extinguiendo los últimos restos de un pequeño fuego que se había extendido a la puerta de atrás. La parte inferior de la puerta estaba carbonizada, pero los últimos rastros del fuego consistían en una gran mancha negra en el suelo, unos pocos fragmentos dispersos de rescoldos agrisados y una nubecilla formada por cenizas y unas motas de papel chamuscadas que volaban en torno a los pies de Fergus como una bandada de polillas blancas y negras. «Merde», afirmó Fergus al ver a Roger. «Mais oui», repuso Roger tosiendo un poco por el humo que flotaba en el aire. «¿Alguien de la competencia?», señaló la puerta chamuscada en la que alguien había pintado con cal las palabras «la próxima vez», cuyas letras chorreaban. Fergus negó con la cabeza, apretando los dientes. Tenía el pelo de punta y, al igual que Roger, no llevaba nada encima excepto un camisón, aunque era evidente que había podido ponerse las botas antes de salir corriendo. El incendio estaba apagado, pero Roger sentía el calor de la puerta humeante en las piernas desnudas. «Lealistas», explicó lacónicamente antes de toser con fuerza. Roger notó el cosquilleo del humo en su propia garganta y carraspeó con la esperanza de reprimirlo. Toser todavía hacía que sintiera dolor. «Marsaly, Bree y las pequeñas se encuentran bien», le informó Roger. Fergus asintió. Se aclaró la garganta y escupió sobre las cenizas. «Lo sé», contestó relajando un poco los duros rasgos de su cara. «Las he oído maldecir. Les femmes sauvages», las mujeres salvajes. Roger no había sido consciente de las exclamaciones, pero no lo dudaba. «¿Lo habían intentado antes?», preguntó señalando con un movimiento de mentón la puerta manchada de pintura. Fergus encogió un hombro en un gesto galo. «Cartas, mugre, una bolsa llena de ratas muertas, otra con una serpiente viva. Por suerte era una cascabel, y no una víbora boca de algodón». Marsaly la oyó antes de levantar la bolsa. «Jesús», dijo Roger a medio camino entre una maldición y una plegaria. Fergus asintió, aceptando ambos aspectos de la imprecación. Otra frase larga en francés. Respiró con calma y profundamente y meneó la cabeza mirando hacia la puerta. La frase en francés dice: «Los niños saben que no deben tocar nada que esté cerca de la puerta». Esto es, apretó los labios y le echó una mirada de reojo a Roger. «Ya lo sabes, supongo que Milady y Milord te lo habrán contado. Lo que le pasó a nuestro pequeño, Henry Christian». Pronunció el nombre en tono vacilante, como si hubiera transcurrido muchísimo tiempo desde la última vez que lo había dicho en voz alta. «Así es», respondió Roger, con un nudo en la garganta que hizo que sus palabras salieran ahogadas y a bajo volumen. Carraspeó con fuerza. «Jodidos pajeros cobardes». Si quieres llamarlos así. Fergus estaba blanco alrededor de la boca. «Cobardes desde luego. Canaille». Canallas, ¿no? Le dio una patada a la puerta con tanta fuerza que se sacudió el marco. Roger, que estaba recuperándose de la impresión y el pánico, se dio cuenta de que su propia furia empezaba a hacer acto de presencia. «Estos mierdas, incendiar el sitio en el que vive tu familia, tus hijos y los míos». Como advertencia, es mucho más eficaz que unas notas anónimas por debajo de la puerta. Fergus jadeaba con fuerza y se detuvo para toser, sacudiendo la cabeza. Miró a Roger con ojos enrojecidos por el humo. «Si encuentro a los que han hecho esto, los meteré en un saco, los llevaré en bote hasta el mar y se los tiraré vivos a los tiburones, lo juro en nombre de Dios y la Virgen». «Te ayudaré». Sería necesario, pensó,
Fergus no podía remar con una sola mano. Merci. Fergus contempló con una expresión lóbrega la esquina de la casa. Al otro lado de la calle, los gritos y llantos de los asustados niños se habían apagado, ahogados por los sonidos de pasos veloces y exclamaciones. Los encontraré, dijo repentinamente sereno, pero ahora debo ir con Marceline. Por Dios, lo que la idea de otro incendio les habrá causado a él y a Marceline, las niñitas, pensó Roger, sintiendo que la sangre se le enfriaba en las venas. Fergus estaba observándole la cara. Asintió con un gesto sobrio y fueron juntas en busca de sus esposas e hijos. Abundaban los cotilleos en la puerta de la tienda. Faltaba una hora para el amanecer y apenas había luz suficiente para ver a Marceline, Bree y los niños, que se habían retirado al otro extremo de la calle y se habían apiñado en la oscuridad como una manada de pequeños bisontes. Germaine, con Jamie firme a su lado, estaba delante de las mujeres y las niñas, con los puños apretados y con una expresión en el rostro como si no pudiera decidir si llorar o pegar a alguien. Fergus exhaló entre dientes, le dio una palmada en el hombro a Germaine y se acercó a coger uno de los gemelos que Marceline estrechaba en un abrazo mortal. Fergus murmuró algo en francés en voz muy baja, y Roger se volvió discretamente hacia Bree, quien se había sentado en la acera de madera y tenía a las 3 niñitas a su alrededor. Fitzy estaba aferrada a las enaguas de Bree, sorbiéndose la nariz, y Johnny, que solía ser más práctica, estaba trenzándole el pelo a Mandy. ¿Estáis bien?, preguntó Roger, y apoyó una mano sobre la cabeza de Brianna, cuyo cabello estaba fresco y húmedo a causa de la niebla matutina, que procedía del puerto. Nadie ha muerto, respondió ella, consiguiendo soltar una carcajada temblorosa. ¿Sabes qué ha ocurrido? En cierta forma, pero te lo explicaré más tarde. Empezaban a aparecer más personas, algunas con ropa de dormir y otras en camino al trabajo. Panaderos, taberneros, campesinos, pescadores. Había 2 putas debajo de un árbol, hablando en susurros y mirando a la imprenta y a la familia. Para sorpresa de Roger, Fergus no trató de mantener en secreto el suceso. Contó a cada uno por turnos exactamente lo que había pasado y lo que pensaba hacer con los Murikian, los malditos perros, que habían atacado a su familia y a sus medios de subsistencia. Roger se acercó y examinó los rostros mientras la luz comenzaba a filtrarse poco a poco entre la niebla, buscando a cualquiera que pareciera maliciosamente satisfecho o que diera la impresión de que sabía demasiado. Pero todos parecían muy impactados, y una mujer alta y elegante, que por su vestido no podía ser otra cosa que la dueña de una próspera taberna, se acercó a Marceline y la instó a coger a los bebés e ir a desayunar. La casa invita, añadió mirando a los niños y calculando de una manera muy evidente el coste de su apetito. Bueno, muy agradecida, señora Kinney, señaló Marceline. Miró a Fergus y tosió un poco. Denos un momento para ponernos algo de ropa. El comentario hizo que Roger se diera cuenta de que estaba descalzo en la calle y sin otra prenda encima que una camisa. Ayudó a reunir a los niños y cuando empezaron a cruzar la calle, uno tras otro hacia su hogar amenazado, vio que Marceline estaba acarreando varios bloques de tipos, evidentemente tomados de la caja, bajo un brazo. Parecían pesados y ella le permitió que los cogiera, suspirando de alivio cuando él lo hizo. Uno siempre se pregunta qué se llevaría si la casa se incendiara, dijo tratando de ser gracioso. Sí, bueno, replicó Marceline acomodando la manta envuelta en torno al gemelo que estaba cargando. Huele un poco mejor que el chucrut, ¿no? 4 días más tarde. Brianna cogió un extremo del vestido que tenía pensado ponerse y se lo llevó a la nariz con cautela. Lo había colgado de un gancho dentro del armario de orear, junto con el vestido y el delantal que trajo Marceline, esperando que hubiera suerte. El armario en sí no consistía en otra cosa que en una caja grande como un ataúd, colocada de pie
y construida contra la pared del dormitorio, y al que se le habían practicado docenas de agujeros que daban a la pared exterior para permitir que el aire nocturno disipara lo máximo posible el olor a humo, a barniz, tinta, grasa de cocinar y babas infantiles, antes de que las prendas volvieran a utilizarse la mañana siguiente. ¿Están bien?, preguntó Marcely cuando la cabeza rubia despeinada asomó por el vestido que había refrescado la noche. Bueno, no huele mucho a chucrut, contestó Brie, inspirando con fuerza, a lo que Marcely reaccionó soltando una fugaz carcajada y buscando dentro del armario su ropa de trabajo, un vestido artesanal de color gris calabaza, cuyo corte severo hizo que Brianna pensara sin decirlo que se parecía a un uniforme de la guerra civil. «Te habrás ventilado lo suficiente para cuando llegues a Savannah», le aseguró Marcely, «y a los soldados no les importará». Le entregó un par de enaguas a Brianna y siguió ocupándose de su propio vestido, moviendo con velocidad los dedos en torno a cintas, lazos y botones. Faltaba poco para el amanecer y hablaban en susurros para no despertar a los niños antes de tiempo. Desde abajo llegaban los sonidos de movimiento, golpes amortiguados y risitas que anunciaban los preparativos de Roger y Fergus para ese día. Los soldados que había mandado Lord John ya estaban afuera. Brianna los había visto desde el altillo donde los Mackenzie habían dormido, un pequeño grupo de hombres que permanecían juntos en el callejón detrás de la imprenta. Se habían detenido a escasa distancia de la casa, fumaban unas pipas que resplandecían fugazmente en la oscuridad cuando se movían y murmuraban entre sí, proyectando unas siluetas sombrías que solo delataban su condición de soldados por las formas largas y negras de sus mosquetes, apilados juntos contra una pared que en ese momento empezaba a dejar atrás la oscuridad de la noche. No alcanzaba a verlos desde el dormitorio, teniendo en cuenta los elevados impuestos que se cobraban por las ventanas. Las únicas ventanas que había en la casa eran los grandes escaparates de la imprenta. Pero si inspiraba con fuerza, podía percibir un suave aroma a tabaco que llegaba a través de los intersticios del armario de Orel. Pasaría mucho tiempo antes de que dejara de percibir el olor a chucrut, pero al menos esos apestosos barriles no las acompañarían a ella y a las niñas hasta Savannah. Tanto el whisky como el resto del oro que habían vuelto a empaquetar con cuidado en una caja de pescado en salazón habían sido enviados de forma discreta a un almacén cuyo propietario era un hijo de la libertad, y si bien ella conservaba unas escasas y delgadas láminas de oro cosidas a la ropa, no representaban una cantidad tan grande como para que se considerara realmente sospechoso, incluso si se las descubrían. De ninguna manera alcanzarán para comprar armas, pensó estremeciéndose, aunque Marcely acababa de atizar la chimenea del dormitorio. Un chillido amortiguado, proveniente de la habitación contigua, hizo que Marcely dejara el atizador y saliera corriendo, aflojándose el corsé que acababa de ponerse justo cuando la leche le aparecía en los pechos. Cuando Brie advirtió las manchas húmedas en el vestido de Marcely, recordó con simpatía cómo ella misma se había sentido en una situación similar y notó que sus propios pezones se hinchaban contra el corsé. «Mamá», dijo Jamie asomando la cabeza por la habitación. «Ay, me perdí». Ahí estoy. «Mamá», dijo Jamie asomando la cabeza en la habitación. El fuego recién encendido se reflejó en su pelo, lanzando sombras sobre sus huesos, y de pronto su madre supo cómo sería su aspecto cuando fuera adulto. Su cara dejaba traslucir un rápido sentido del humor y una ferocidad latente, y mientras la miraba, ella se sintió conmovida en lo más profundo del corazón. Un guerrero, Dios mío.
Cerró los ojos y pronunció en su interior una rápida y apasionada plegaria a la Virgen María. Por favor, líbralo de ella. Tuvo un pensamiento tranquilizador, tal vez como respuesta. 2 años, casi exactamente 2 años, faltaban hasta la batalla de Yorktown, que señalaba el final de la guerra. Solo 2 años. Jem tenía 9, y a los 11 sería demasiado joven para combatir. Alejó de su mente la repentina visión de un joven tamborilero. Sí, cariño, dijo acomodándose los extremos del fijú. ¿Tú y Mandy estáis listos? Él se encogió de hombros. ¿Cómo ibas a verlo? Papá pregunta si precisas alguna de las pistolas. Habló en tono despreocupado. No era nada serio. Ella había estado armada durante todo el trayecto desde el cerro y no le había dado mucha importancia. Pero ahora había soldados afuera, soldados enemigos, esperando capturarla junto a sus hijos. Dile que sí, respondió. Creo que será mejor que lleve una conmigo. Bueno, capítulo 76, Un ladrón en la noche. Cerro de Fraser. Jamie se despertó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la mente repleta de retazos de sueños. Tenía el débil recuerdo de que se había sentido furioso, que había combatido, que había querido pelearse con alguien, pero no era ira lo que palpitaba en su interior, o como mínimo no tan solo eso. La oscuridad seguía siendo absoluta, los postigos estaban cerrados y el aire era cálido y amargo con el olor a ceniza que desprendían las brasas que aún ardían en el hogar. Claire se agitó débilmente a su lado, suspiró, se relajó y volvió a dormirse. Sassenach, susurró él y apoyó la mano sobre la cálida redondez de su cadera. Se sintió culpable por despertarla, pero la necesitaba de una manera abrumadora. ¿Eh? Necesito, murmuró mientras empezaba a deslizarse hacia abajo por detrás de ella, buscando a tientas a través de las sábanas, del camisón de ella, de su propia camisa de dormir. Se puso de pie, se quitó la prenda de un solo movimiento, la tiró al suelo y a continuación volvió a acostarse. Le levantó el camisón, la rodeó con un brazo aferrándose a ella con urgencia. Ella, somnolienta, lanzó un jadeo de sorpresa, pero luego efectuó un pequeño movimiento complaciente con el trasero desnudo y volvió a relajarse y se abrió para él. Estaba sorprendentemente resbaladiza, como si hubiera compartido su sueño lujurioso, y tal vez lo había hecho. Él empezó a penetrarla con toda la lentitud que le era posible, pero no podía esperar. Lo siento, musitó con la boca contra el pelo, moviéndose en su interior, incapaz de pensar, de hablar. Tengo que... Ella no estaba del todo despierta, y él era consciente de ello, pero su cuerpo era dócil y se acomodaba a su escaso sentido de la oportunidad. Él dejó de hablar y hundió la cara en el cabello de ella mientras la aferraba y la embestía con más fuerza, sintiendo su caliente espalda contra el pecho, al tiempo que su propia y fría piel se erizaba con la oleada que estaba brotando dentro de él y se rendía a ella, estremeciéndose y jadeando a medida que palpitaba en su interior. Lo siento, volvió a musitar unos instantes más tarde. Ella extendió la mano hacia atrás, tanteó a ciegas, le encontró la pierna y le dio unas palmaditas. Bostezó, se estiró un poco y volvió a acurrucarse para dormirse, acomodando su trasero desnudo y caliente contra la húmeda curva de los muslos de él. Él se quedó dormido como si se hubiera zambullido de cabeza en una fuente y durmió sin soñar hasta que se despertó justo antes del amanecer, antes de los gallos. Se quedó acostado en silencio, observando la débil luz que penetraba por los postigos y disfrutando de una momentánea sensación de profunda paz. Claire seguía dormida, con una respiración lenta y regular, y el cabello extendido sobre la almohada como si se tratara de humo. Al verle el hombro sobre el que su camisón se había deslizado,
volvió a sentir la urgencia de la medianoche y experimentó una mezcla de vergüenza y júbilo. No se había molestado en buscar su camisa durante la noche, y sus propios hombros estaban fríos, puesto que el fuego casi se había apagado y nadie lo había vuelto a avivar. Se movió con cuidado para dejarla dormir todo lo posible, tiró del edredón para que cubriera a los dos y permaneció inmóvil con los ojos semicerrados. Su mente estaba tan perezosa como su cuerpo y no llegaba a formarse ideas completas, sino que dejaba que unos fragmentos de fantasías y recuerdos se movieran a la deriva como si se tratara de hojas sobre la corriente de un arroyo de las Highlands. Y entre los retazos, y entre los retazos que recordaba del sueño que había tenido, divisó una cara, gafas de montura negra, una cara sincera e inquisitiva que lo miraba desde la contraportada de un libro. Una cara que se elevó sobre la suya sin gafas, buscando, tratando de llamar la atención de sus ojos, de hacer que mirara lo que la impresión hizo que abriera los ojos de repente. Afuera, el gallo empezó a cantar. ¿Por qué nunca me has contado que Frank Randall se parecía a Jack el Negro?, preguntó Jamie abruptamente. ¿Qué? Me pregunté qué era lo que hacía que estuviera tan inquieto. Había salido antes de que yo me vistiera y sin desayunar. Ahora que el mediodía había quedado atrás y él aún no había comido, de pronto estaba en mi consulta sin vacilar y sin saludarme para preguntarme eso. Bueno, traté de ordenar las ideas y buscar una respuesta coherente. Era evidente que él necesitaba toda la verdad que pudiera proporcionarle. Bueno, para empezar, en realidad no es así. Quiero decir, la primera vez que vi a Jack Randall, su parecido me impresionó, lo mismo que unas cuantas veces después de aquel encuentro. Pero esa sensación fue sumándose poco a poco. Es, me corregí, una similitud física y superficial nada más. Y una vez que me familiaricé con Jack Randall, sentí algo sobrecogedoramente frío en el centro de mi nuca, como si la persona en cuestión estuviera de pie detrás de mí clavándome los ojos. Ya no me recordó más a Frank. Lo miré con cautela. La noche anterior se había comportado de una forma bastante habitual en él, o incluso más. Me había hecho el amor mientras yo dormía, en silencio, de un modo rápido y vigoroso. Luego me había aferrado contra su pecho y se había quedado dormido de inmediato después de murmurar: Time no cry, lo siento. Yo también me había quedado dormida casi al instante, sintiendo un agradable escozor por fricción en las partes íntimas, además de los latidos lentos y constantes de su corazón contra la espalda. No es que jamás hubiera hecho algo así antes, pero lo cierto era que transcurrido bastante tiempo desde la última vez. Además, continué hablando lentamente, tú ya habías visto la foto de Frank en su libro. ¿En ese momento no te diste cuenta de la semejanza? No. Pareció percatarse de que estaba acercándose a mí demasiado y con un gesto de impaciencia cogió uno de mis taburetes y se sentó. No, repitió. Y ahora me pregunto por qué. Tal vez se deba a lo que dices, que lo que Frank es, lo que era, rectificó, se hace patente en la cara. Jack Randall se ocultaba, pero una vez que lo atrapabas mirándote como lo que era, ya no podías verlo de otra manera, por muy elegantes que fueran su ropa o sus modales. Sí, me estremecí de manera involuntaria. Busqué mi chal verde y me lo puse sobre los hombros como si pudiera brindarme alguna protección contra el recuerdo del mal. ¿Pero por qué ese parecido familiar te llamó la atención justo ahora? Tamborileó sobre la rodilla con los 3 dedos que le quedaban de la mano derecha sin emitir sonido alguno, y me di cuenta de lo mucho que le costaba traducir en palabras todo lo que sentía. ¿Ha ocurrido algo?, pregunté con recelo, recordando aquel apresurado acoplamiento nocturno que me parecía el único suceso, en cierto sentido infrecuente, que podía recordar, pero con el que no conseguía encontrar ninguna relación. Jamie suspiró. Sí, tal vez, no lo sé con seguridad. Es solo que he tenido un sueño. Me vio reaccionar
e hizo un pequeño gesto de tranquilidad. No uno de los malos, solo fragmentos sin sentido. He soñado que estaba leyendo un libro. Bueno, en realidad sí lo estuve leyendo, justo antes de acostarme. ¿Te refieres al libro de Frank? Sí, lo que estaba leyendo en el sueño no tenía sentido, pero iba y venía, como es habitual en los sueños, ¿sabes? Y empecé a sentir que el libro me estaba hablando, y luego que quien me hablaba era un hombre. Había unos pequeños fragmentos de conversación, y después yo volvía a leer, y de pronto me encontraba en algún otro sitio. Se frotó la cara con fuerza. Yo no sabía si estaba tratando de borrar el sueño o de recordarlo. Yo le miraba la cara, fijándome en los ojos que se encontraban detrás de las gafas. Eran amables, decentes. Mientras tanto, él me explicaba cosas relacionadas con la historia. Y entonces vi a Jack Randall sentado detrás de su escritorio, que me miraba con una expresión sosegada y amable, como si estuviera preguntándome si quería azúcar en el té, pero en realidad quería saber si prefería que me sodomizaran o que me mataran a azotes. Me incliné hacia adelante y le cogí la mano. Sus dedos rodearon los míos de inmediato y me los apretaron ligeramente para tranquilizarme. No había sido uno de los malos, esos sueños que lo dejaban sudoroso y sin poder soportar que lo tocara. Entonces sabías que era un sueño, arriesgué. Quiero decir, no lo estabas viviendo. Negó con la cabeza y clavó los ojos en el suelo. No, pero fue en ese momento cuando de pronto me di cuenta de lo mucho que se parecían y me desperté preguntándome por qué jamás lo habías mencionado. Yo, francamente, sonreí a pesar de mí misma y retomé lo que quería decir. Me refiero a que al principio no me pareció necesario y más tarde pensé que te disgustaría o que te preocuparía saber que el hombre con el que había estado casada se parecía tanto a Jack Randall. Él reflexionó y asintió un poco. Puede ser, como tú dices, después de todo, no tenía sentido. Tú eras mía. Levantó la cabeza al decirlo, y si bien había calidez en sus ojos, su boca había adoptado una expresión firme y resuelta. Oh, exclamé, percatándome de repente, de manera precisa, de qué era lo que había experimentado ciegamente en las almizcladas profundidades de la noche anterior. Se había despertado pensando en Frank, y de inmediato había reafirmado su derecho sobre mí. Por eso no dejabas de decirme que lo sentías. Me lanzó una mirada en la que se mezclaban la vergüenza y cierto desafío. Bueno, me sabía mal despertarte, pero tenía que... Hizo un movimiento breve, pero muy explícito con el pulgar en la palma de mi mano, lo que provocó que mi sangre se caldeara y se me subiera a la cara. Ah, repetí. Me di cuenta de que estaba preguntándome si me había molestado. Era irrelevante, puesto que lo cierto era que no. Rodeé con los dedos su pulgar grande y caliente. Bueno, él me sonrió, se inclinó hacia adelante y me besó la frente. Claire, dijo en voz baja, eres mi vida, eres sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Si Frank sintiera lo mismo por ti y supiera que yo te aparté de él, y lo cierto es que lo sabía, entonces tenía buenos motivos para tratar de hacerme daño o de matarme. Me asombré tanto que permanecí un instante en silencio. Entonces tú crees que... Quiero decir, no. Negué violentamente con la cabeza. No. Incluso si tuvieras razón respecto al libro, y creo que no la tienes, ¿cómo podías saber que Brianna lo traería al pasado y que tú lo leerías? Tú lo verías. Además, ¿cómo puede matarte algo que está en un libro? Y añadí con firmeza, sentándome recta y cruzando las manos sobre la rodilla. Más allá de esa semejanza que puedas haber visto en tu sueño, Frank no tenía nada que ver con Jack Randall. Era muy buen hombre. Y lo que es más importante, era historiador. Él no podía, en serio que no podía, escribir nada que supiera que era falso. Jamie me contemplaba con una débil sonrisa.
He advertido que no dices que él te valoraba tanto como yo. Habría dado mucho por poder hacer un ruido escocés apropiado como respuesta a esas palabras, pero estaba más allá de mis habilidades. En cambio, cogí su mutilada mano entre las mías y palpé con suavidad la gruesa cicatriz blanca donde había estado su dedo anular. Me aclaré la garganta. Tú me mandaste de regreso con él, dije tratando de que no se me quebrara la voz, cuando creíste que era peligroso que el bebé y yo nos quedáramos. Él sabía que no estabas muerto y no me lo dijo. Levanté la mano y se la besé. Voy a quemar ese condenado libro. Capítulo 77. La ciudad del amor fraternal. Filadelfia. Ian localizó la casa en el lugar que el tío Jamie le había indicado, al final de un camino de tierra irregular que daba a la carretera principal de Filadelfia. El tío Jamie le había dicho que era una casa pobre y lo parecía. También parecía abandonada. A pesar de los escasos copos de nieve que caían poco a poco, no salía humo de la chimenea. El césped del jardín estaba crecido, la cubierta estaba hundida, la mitad de las tejas estaban partidas o torcidas y la puerta se veía como si alguien se veía, como si quien fuera que había vivido allí hubiera tenido la costumbre de abrirla a patadas. Desmontó, pero se detuvo un instante a examinar la situación. Las instrucciones de su tío eran bastante claras, pero a partir de lo que no le había dicho, también era evidente que la señora Hartman podría tener visitantes masculinos ocasionales de un carácter posiblemente peligroso, e Ian no quería encontrarse con nada inesperado. Ató el caballo, sin apretar la cuerda, a un pequeño retoño de olmo que se inclinaba como un borracho sobre el camino y anduvo despacio por el matorral que estaba detrás. Tenía la intención de llegar a la casa por la parte trasera y prestar atención a los posibles ruidos que indicaban que estaba habitada. Pero tan pronto rodeó una esquina, oyó el débil sonido del llanto de un bebé. No procedía de la casa, sino de un destartalado cobertizo próximo. Cuando se volvió en esa dirección, los llantos cesaron de inmediato, interrumpidos en medio de un gañido. Sabía lo bastante de bebés como para estar seguro de que lo único que podía acallar a un niño infeliz de una manera tan abrupta era que le metieran algo en la boca, ya fuera un pecho, una teta de azúcar o un pulgar. Y no creía que la señora Hartman estuviera alimentando a su pequeño en el cobertizo. Si alguien había hecho que el bebé dejara de llorar, lo más probable era que ya lo hubiera visto. Había tomado la precaución de cargar y preparar la pistola al final del camino y en ese momento la desenfundó. No dispares, no dispares. Las palabras no le llegaron en forma de grito, sino de siseo, más o menos a la altura de las rodillas. Bajó la mirada alarmado y vio a una niñita que estaba acuclillada debajo de un arbusto, abrigada con un deshilachado chal sobre los hombros. Ah, supongo que tú debes ser la señorita Hartman, dijo él volviendo a ponerse la pistola en el cinturón, o como mínimo una de ellas. Soy Patience Hartman. Ella se encorvó con recelo, pero lo miró a los ojos. ¿Y tú quién eres? De modo que había llegado al lugar indicado. Se agachó junto a ella en actitud amistosa. Me llamo Ian Marley, muchachita. Mi tío Jamie es amigo de tu mamá, de tu madre, si es que tu madre se llama Silvia. Ella siguió mirándolo, pero su rostro adoptó una expresión de desagrado cuando yo mencionara a Jamie. Vete, repuso, y dile a tu tío que no vuelva más por aquí. Él la examinó con atención, pero la niña parecía estar en posesión de sus facultades, cordial como una valla de madera, pero bastante sensata. Creo que debemos de estar refiriéndonos a personas distintas, muchachita. Mi tío es Jamie Fraser, del cerro de Fraser, Carolina del Norte. Pasó 1 o 2 días con tu familia hace algún tiempo. Retrocedió mentalmente y encontró una fecha aproximada. Tal vez unas 2 semanas antes de la batalla de Monmouth. ¿Has oído hablar de ella? Era evidente que sí,
porque salió de debajo del arbusto a tanta velocidad que tanto sus lacios cabellos castaños como su raído chal se sacudieron, y después se puso delante de él cubierta de hojas muertas. —¿Jamie Fraser? ¿Un escocés muy grande de pelo rojo y con la espalda maltrecha? —Él mismo —repuso Ian con una sonrisa—. ¿Tu mamá está en casa? Mi tío me ha mandado para que me asegure de que se encuentra bien. Ella se puso de pie como si se hubiera convertido en una piedra, pero lanzó una mirada rápida a la casa que estaba detrás de Ian, en la que se mezclaban la emoción y el temor. —¿Con quién estás hablando, Patience? —preguntó otra voz de niña, y quien, a juzgar por su parecido con Patience, debía ser Prudence Harman. Asomó por la puerta del cobertizo con la cabeza tocada por una cofia para mirar en dirección a ellos con unos ojos entrecerrados y visiblemente miopes. —Chastity se ha comido todas las manzanas y se niega a callarse. En efecto, Chastity se negaba a hacerlo. Otro agudo alarido retumbó desde el cobertizo y la cabeza de Prudence desapareció de inmediato. Era evidente que no podía ser un bebé. Si el tío Jamie había conocido a Chastity durante su visita, aquella niña ya debería tener 2 años. —¿Entonces tu madre está en casa? —volvió a preguntar Ian, decidiendo que ya conocería a Chastity más tarde. —Así es, amigo —dijo Patience y tragó saliva—, pero está ocupada. Espero entonces. —No, solo quiero decir que debes marcharte. Regresa en otro momento, por favor. Regresa, pero ahora márchate. —¿Sí? Dirigió una mirada curiosa a la casa. Le parecía oír unos débiles sonidos provenientes del interior, pero la brisa que agitaba los árboles que estaban a su alrededor le hacía difícil deducir lo que ocurría. Tampoco es que no pudiera imaginármelo, con las pequeñas tiritando en el cobertizo. Pero si Sylvia Harman estaba atendiendo a un visitante, lo mejor sería esperar hasta que el hombre se marchara. En cualquier caso, le desagradaba la idea de irse y dejar a las niñitas en ese estado. Como mínimo podría darles de comer. Mientras trataba de decidir qué hacer, Chastity tomó cartas en el asunto. Empezó a gritar como un puma y al parecer pateó a Prudence en las espinillas porque ésta también gritó. —¡Ay, Chastity, me has mordido! Patience dio un respingo y luego corrió hacia el cobertizo gritando «¡Silencio, silencio!», con un tono de urgencia, mirando frenéticamente por encima del hombro. La puerta de la casa se abrió de repente, se golpeó contra la pared y un hombre corpulento, ataviado tan solo con unos pantalones desabrochados, salió con un cinturón de cuero en la mano y una expresión de cólera en la cara. «¡Malditas mocosas, venid aquí! Os daré vuestro merecido, hablo en serio». «Señor Fredericks, por favor, vuelve. Las niñas no tenían la intención de...». Sin vacilar ni un segundo, el señor Fredericks se volvió y golpeó en la cara con el cinturón a la mujer que tenía detrás. Patience, que estaba detrás de Ian, dejó escapar un alarido de pura ira y arremetió hacia la galería. Ian la atrapó cogiéndola de la cintura y la colocó detrás de él. «Vete con tus hermanas», le dijo antes de empujarla en dirección al cobertizo. «Ahora». «¿Y tú quién demonios eres?». Fredericks había bajado de la galería y estaba avanzando hacia Ian con el pelo color arena alborotado como la melena de un león y una mirada en su cara ancha y roja que dejaba a las claras sus intenciones. Ian empuñó la pistola y le apuntó con ella. «Largo», lo amenazó. «Ahora». Frederick lo atizó con el cinturón tan rápido que Ian casi no lo vio. Solo sintió el golpe que le arrancó el arma de la mano. No se molestó en tratar de recogerla, sino que cuando el cinturón volvió a surcar el aire para asestarle otro golpe, lo cogió de un extremo y tiró atrayendo a Fredericks hacia él. Y cuando éste tropezó, le propinó un golpe en la cara, pero no consiguió acertar en la nariz, y Fredericks aprovechó para hundirle la mandíbula en la frente, haciendo que lagrimeara. Le puso la zancadilla a Fredericks, pero éste ya le había rodeado el cuerpo con los brazos y los dos cayeron y aterrizaron con un golpe entre las hojas muertas. Ian cogió un puñado de ellas y se las aplastó en la cara, frotándoselas en los ojos, y levantó su propia pierna justo antes de que el otro intentara darle un rodillazo en los testículos.
Había muchos gritos. Ian le cogió la oreja a Fredericks y trató de retorcérsela y arrancársela con todas sus fuerzas, sin dejar de patear y de sacudirse. Logró soltarse, rodó por el suelo y se puso encima del otro. A continuación le rodeó la garganta con las manos, pero era una garganta muy gruesa, resbaladiza por el sudor y no pudo agarrarla bien, en especial teniendo en cuenta que el otro le golpeaba las costillas con un puño que parecía una roca. «Basta de tonterías», dijo la parte Mohawk de él. Apartó la mano de la garganta de Fredericks, cogió un grueso palo de la basura que estaba en el suelo y se lo hundió en un ojo. Frederick separó mucho los brazos, se puso rígido, jadeó una o dos veces y murió. Ian se apartó del cadáver poco a poco, mientras sus propios latidos le vibraban en todo el cuerpo. Le dolía el dedo, ya que había quedado aplastado, y tenía la mano pegajosa. Se la limpió en los pantalones recordando demasiado tarde que eran los únicos buenos que tenía. Los gritos habían cesado abruptamente. Se sentó y permaneció inmóvil respirando. Los copos de nieve caían con más rapidez y se derretían cuando le tocaban la piel, como unos minúsculos besos fríos en la cara. Tenía los ojos cerrados, pero consiguió percibir unos pasos, y cuando los abrió, vio que la mujer se ponía en cuclillas junto a él. Ella tenía un verdugón ancho y rojo en la cara, un corte en el labio superior y un reguero de sangre que le manchaba el mentón. Sus ojos estaban inyectados en sangre y horrorizados, pero no gritaba, gracias a Dios. «¿Quién?», preguntó ella, pero se interrumpió y se llevó la muñeca a la boca herida. Miró al hombre muerto en el suelo, negó con la cabeza como si no pudiera creerlo y luego miró a Ian. «No deberías haber hecho eso», dijo en tono bajo y urgente. «¿Tiene una sugerencia mejor?», preguntó Ian recuperando el aliento. «Él se habría marchado», respondió ella, y miró por encima del hombro como si esperara que su némesis apareciera, cuando hubiera acabado. «Ya ha acabado», le aseguró Ian, y con movimientos lentos se puso de rodillas. «De modo que usted es la señora Harmon». «Soy Sylvia Harmon», intervino ella sin poder apartar los ojos del muerto. «Él es el sobrino del amigo Jamie, mamá», explicó una voz pequeña y cristalina tras él. Las tres niñas se habían apiñado detrás de su madre y todas parecían impresionadas. Hasta la pequeña tenía los ojos bien abiertos y se mantenía en silencio con el pulgar en la boca. «Jamie», repuso Sylvia Harmon y negó con la cabeza. La expresión de asombro que tenía en la cara estaba esfumándose y se llevó un pliegue de la raída bata que tenía puesta hasta el labio, que estaba hinchándosele. «¿Jamie Fraser?». «Sí», asintió Ian y se puso de pie. Estaba maltratado y rígido, pero todavía no sentía mucho dolor. «Me ha enviado para que me asegure de que estuviera bien». Ella lo miró con una expresión de incredulidad y luego desvió los ojos hacia Fredericks, antes de volver a mirar a Ian y echarse a reír. No era una risa normal, sino un sonido agudo, fino e histérico. Se llevó una mano a la boca para reprimirlo. «Supongo que será mejor que me deshaga de este tipo», dijo él, dándole una patada al cadáver de Fredericks en el muslo. «¿Vendrá alguien a buscarlo?». «Es posible». Sylvia estaba recuperando el aliento. «Es Charles Fredericks, un juez, el juez Frederick del tribunal de la ciudad de Filadelfia». Ian examinó al magistrado muerto durante un instante y luego miró a la señora Hartman. Salvo por ese momento de risa descontrolada, no se había mostrado histérica y si bien estaba más pálida que el mugriento vestido que llevaba, parecía tranquila. «No solo tranquila», advirtió el interesado. Se veía seria y decidida, con la mirada centrada en el cadáver. «¿Me ayudarás a esconderlo?», preguntó ella levantando los ojos. Ian asintió. «¿Es posible que vengan a buscarlo?». «A este sitio, quiero decir». Era una casa aislada que estaba a casi 2 kilómetros de cualquier otra morada y a por lo menos 8 de la ciudad. «No lo sé», respondió ella francamente mirándolo a los ojos. «Venía 1 o 2 veces a la semana durante los últimos 2 meses y es», rectificó
con un leve tono de alivio en la voz. Un bocazas. Una vez que obtenía lo que había venido a buscar, bebía y hablaba, sobre todo de sí mismo, pero cada tanto mencionaba a hombres que conocía y lo que pensaba de ellos. No gran cosa por lo general. Entonces, ¿usted cree que es posible que él haya alardeado de que venía aquí? Ella alzó una risa breve de alarma. Aquí no, pero puede haber mencionado a la viuda cuáquera que se beneficiaba. Algunas personas saben de mí. Unas manchas color rojo pálido se le formaron en la cara y el cuello, y cuando las miró, Ian percibió los hematomas más oscuros que la mujer tenía en el cuello. Mamá, las niñas estaban tiritando. Ya podemos entrar, mamá, hace mucho frío. La señora Harman también se estremeció y tras incorporarse se puso delante del cadáver para ocultarlo, aunque fuera en parte de la vista de las niñas. Sí, id a la casa, niña. Preparad el fuego. Hay comida en la maleta. Comed y dadle de comer a Chastity. Yo iré enseguida. Tragó saliva de modo visible. Ian no sabía si se debía a una náusea repentina o sencillamente a que la mención de comida le había hecho sentir hambre. Las sombras de las costillas se le veían en el pecho. Las niñitas pasaron junto al cuerpo, Patience cubriéndole los ojos a Chastity, y desaparecieron en el interior de la casa, aunque Prudence permaneció en la puerta hasta que su madre la espantó con un gesto, momento en el cual también se esfumó. Creo que no podemos limitarnos a enterrarlo, señaló Ian. Si viene alguien a buscarlo, una tumba nueva se advertiría con facilidad. ¿Cree que puede vestirlo? Ella abrió mucho los ojos, echó un vistazo al cuerpo y luego miró a Ian. Abrió la boca y la cerró. Sí, respondió, aunque sin aliento. Pues hágalo, dijo él. Llevó la mirada al cielo. Estaba de color del peltre opaco y todavía caían algunos copos aislados, pero se dio cuenta de que de pronto habría más. Sentía el viento del norte en la nuca. Volveré al anochecer, continuó volviéndose hacia la casa. Embale todo lo que pueda. Supongo que este caballo es de él, ¿no? Había un caballo castrado de buen porte y color castaño que retorcía las orejas bajo el escaso refugio de un tulípero sin hojas. Era evidente que no pertenecía a la familia Harman. Sí, tendré que utilizarlo para mover el cuerpo, pero traeré otro para trasladarlas a usted y a sus pequeños. Silvia parpadeó y se llevó detrás de la oreja un pelo mustio. ¿A dónde vamos? Él le sonrió de una manera que esperaba que resultara tranquilizadora. La llevaré a que conozca a mi madre. Bueno, chicas, acá terminamos estos capítulos. Eh, Gracias a las administradoras, a las que organizan la maratón, porque la verdad es que es un trabajo preparar los capítulos, repartirlos, así que les agradezco haber podido participar de esto. Se nos termina el 9 y hasta el 10, Dios, cuánto tiempo. Bueno, nada más. Gracias por acompañarnos en la lectura y nos seguimos viendo en los paseos o en el grupo de Facebook. Beso para todas.